Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos de la Asamblea Departamental de Antioquia. Mi nombre es Juan Ensuncho Bárcena, soy jefe de comunicaciones de esta corporación y para mí es un enorme honor esta tarde recibir en nuestro programa Personaje de la Semana, que es un programa que hacemos cada 8 días, los jueves, en donde entrevistamos, o sostenemos más bien un diálogo cordial, afectuoso, con un invitado a la vez de los 26 diputados que hacen parte de la corporación que representa a los antioqueños y que hace control político sobre la administración departamental. En esta ocasión, les digo, es un honor para mí presentar al invitado de hoy, un gran ser humano, un hombre valioso, un hombre que ha dado mucho por Antioquia y por Medellín, y se trata del diputado Santiago Manuel Martínez Mendoza. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, bienvenido a Personaje de la Semana. Muchas gracias, estimado Juan Carlos Ensuncho Bárcena. Y a mí me place sobremanera compartir con usted, porque es una persona que yo quiero tanto y que admiro además. Y es un privilegio, es un honor. Gracias, muy amable. Honor para mí, para nosotros, diputado, contar con usted en este programa. La historia de Santiago Martínez es una historia que a él le gusta contar, es una historia de la cual se siente orgulloso de contar. Es la historia de un hombre que ha sabido labrarse a sí mismo, con la ayuda de muchísima gente, por supuesto, pero que nació en unas condiciones que vamos a hablar ahora, en Corozal, esa legendaria ciudad de las sabanas del Caribe. Nació un 4 de septiembre de 1953. ¿En qué circunstancias nace Santiago Manuel Martínez Mendoza? Bueno, mi madre, Adelaida de Jesús, tuvo con mi padre un romance, si se quiere corto. Y las circunstancias que rodearon mi llegada, según me cuenta mi vieja, o me contaba, es que cuando llegó la hora del parto no había dónde llevarla, porque en esa época no existía un hospital en Corozal. Existía a la manera de un centro de salud y casi nunca tenía el médico. Y entonces hubo necesidad de llamar a la partera. La partera llegó y buscaron la batea, donde se lavaba la ropa sucia, se lavaba en esa época una batea de madera. Ella me decía que era una madera fina de Tuluá. Tolúa. Ceiba Tolúa. Ceiba Tolúa, esa era la madera. Me decía, y ahí en esa batea nací yo, con una partera. El primer hijo de Adelaida de Jesús y Santiago Benicio. Santiago Benicio, qué circunstancias tan literarias, ¿verdad?, en la que usted ha nacido. Santiago Benicio es un campesino y Adelaida de Jesús, ¿a qué se dedicaba su madre, don Santiago? Bueno, mi mamá era una sirvienta, aunque hoy el Consejo de Estado ha manifestado que hay que denominarle a las personas como, digamos, no sé si oficios varios, no. La denominación es empleada doméstica. Pues ahora le cambian del nombre, pero son las mismas funciones y hacía lo mismo, y espero que el irrespeto que recibió mi madre, según me contaba, no lo reciban ahora las empleadas domésticas. Usted es el mayor de 6 hermanos, de padre y madre, ¿cierto? El mayor de 6 de padre y madre, porque mi papá fue un poco travieso, sí. Esos 6 son Santiago Manuel, Amelia, Manuel Jerónimo, Joaquín e Isabel, Ledis María y José Francisco. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero aparte su padre tuvo otros hijos, sí. Carlos, Omaira, Norma, Luis Santiago, Evi del Carmen, Albeiro, Constanza, Diana y Eduardo. Parece una familia bíblica, ¿cierto? Sí, muchos hermanos, y en particular hay un episodio de su infancia que es un episodio doloroso y que a mí me gustaría que usted nos contara cómo fue, no, digamos, no extensamente, por supuesto, pero es que tiene que ver con su hermano José Francisco. ¿Qué le ocurrió a su hermano José Francisco, diputado? Bueno, nosotros al vivir
cerca a las serranías de San Jerónimo, de Avive, y particularmente la de Ayapel, pues era una tierra propicia para la famosa chusma, o lo que quedaba de la chusma, ¿cierto? Como así se le decía, pero obviamente eran guerrilleros, y los guerrilleros hacían lo que querían. Es decir, pasaban por las casitas nuestras, que una casa de bareque, que solamente tenía bareque en una pieza, el otro sector estaba totalmente libre, una casa de palma, pero los patios eran patios grandes, con árboles de mango y de otras frutas, guayaba agria, naranja agria, y los mangos sí de diferentes especies. Y entonces ahí se tenía una puerca, como solía decir mi madre, es decir, una marrana, y aparte de eso teníamos un pavo y una pava, un pavo y una pava. Pasó la guerrilla y cogió el pavo. Pues el pavo era el que estaba más cercano, cogió el pavo, y Pacho trató de quitarlo, y el guerrillero con la rula, sacó la rula del cinto, la llevaba en la cubierta, como para atemorizar a mi hermano que soltara el pavo, pienso yo, y alcanzó a darle un machetazo sobre la parte derecha el costado derecho de la garganta, y mi hermano se desangró allí, y el guerrillero se llevó el pavo. Y yo he contado a las personas que crecieron conmigo, a mis hermanos también le he contado la historia que no vieron, y cuando se presentó la gran posibilidad del proceso de paz, por supuesto que yo tenía que votar positivo, porque sabía en qué consistía aquello. Y lo primero que pedía, y sigo pidiendo, que si conozco al guerrillero que mató a mi hermano, que era un adolescente, en aquella época era un adolescente, pues yo correría a abrazarlo. Correría a abrazarlo en el evento que haya dejado las armas. Le abrazaría y le felicitaría por lo que ha hecho, y fundamentalmente porque no va a volver a matar a más nadie. Es una cosa muy dolorosa. Mi abuela casi se muere. Mi mamá, al enterarse, pues imagínense que yo diría que bien pudo bañar al resto de sus hijos mi madre con sus lágrimas por aquella escena que cuando se le contaba no lo podía creer. Pero eso lo viven aún en algunas regiones de Colombia, y lo vivimos nosotros. Usted fue víctima, su familia fue víctima, y sin embargo también aloja en su corazón el sentimiento del perdón Sí, por los victimarios de su familia. es que ningún sentimiento distinto, ningún sentimiento devuelve la paz interior, primero. Y si uno piensa agresivamente, vengativamente, pues no va a devolverle la vida a eso. Solo pensarlo, y menos ejecutar acciones, no le va a devolver la vida jamás a Pacho. Ya eso es un hecho cumplido. Me parece que ojalá pudiésemos entendernos mejor en el país. Tuvimos todo lo tuvimos mal hecho, con reparos, el proceso de paz. Y ahora lo que tenemos, ¿quién devuelve la vida de los jóvenes que la pierden en estas confrontaciones? ¿Quién devuelve la vida de los muchachos de la Escuela Militar de Bogotá? Si nosotros no perdonamos, no encontramos un espacio para el equilibrio emocional. Así es. Lamento mucho ese episodio vivido, y también celebro y felicito que usted haya sido capaz y su familia, de continuar gracias al perdón, ¿cierto? Su infancia entonces transcurrió entre Corozal, San Marcos y Ayapel. Sí, Corozal nació, ¿y por qué su familia iba a San Marcos y por qué a Ayapel? por la familia de mi mamá. Como
es que mi abuela era una negra palenquera, pues de origen palenquero. Digamos que mi bisabuela era la que había nacido en Palenque. Y se vinieron, usted sabe que San Marcos es un gran puerto, ¿cierto? Un puerto no solamente arrocero, sino que allí confluían tantas cosas desde el punto de vista de la agricultura. La perla del San La Jorge. perla del San Jorge le llaman a San Marcos. Entonces allí pasábamos las vacaciones nosotros con la familia paterna, que es la misma familia de Juan Piña. Usted está emparentado con los hermanos Piña, con Sí, los señor, grandes músicos de San digamos, Marcos. mi abuela era tía de ellos, o sea que somos primos segundos, con Juancho, con Carlos, con todos ellos, con todos, absolutamente con todos. Y se reconocen, se Y han nos tratado toda la reconocemos vida. y aquí en Medellín nos reunimos, lo hemos hecho en diferentes sitios. Esa es la familia que yo tengo aquí en Medellín, aparte de mis hijos, pues. Claro. ¿Y a Ayapel cómo llegó la familia? Y hay apel porque mi mamá, como le digo, era una sirvienta, entonces la contrató una finca, era la finca de don Bernardo Múnera, y en esa finca también trabajaba mi papá. Que digamos que mi papá, para utilizar los términos de entonces, mi papá se sacó a mi mamá y se la llevó para esa finca. Okay. Entonces mi papá era el jefe de alacena. El jefe de alacena. Entonces ese puesto le tocó a mi mamá. Cocinaba y era jefe de alacena. Y entonces mi papá era, digamos, el capataz. Okay. El capataz. El capataz de aquella entonces que le tocaba mirar cuando se encerraba el ganado, si se encerraba completo, y en las otras horas del día tenía la función de todo campesino, de la siembra, la recolección de lo que hubiese. De los cultivos. De los cultivos. Sí. Una finca agropecuaria. Una finca agropecuaria, sí. La escuela primaria, entonces, ¿dónde la hace usted? La escuela primaria la hago yo primero en Ayapel, pero no en una casa, sino a la orilla de la ciénaga, debajo de un árbol de ceiba. La escuela de la Ceiba, se podría llamar. Sí, bueno, la escuela de la ceiba, mi profesor, que no se me olvidará jamás, porque él le enseñaba primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Filiberto Córdoba Moreno, un chocuano decente, un ser humano maravilloso, un hombre que solía decirnos, el profesor Filiberto Córdoba, que lo que la humanidad necesitaba no era hombres con mucha plata ni con muchas riquezas, que la humanidad lo que necesitaba era hombres de paz. Hombres de paz. Hombres de paz. Filiberto Córdoba Moreno. Córdoba Moreno. Qué gran enseñanza la del profesor Filiberto. Sí. Y esa ciénaga de Ayapel, por supuesto que me atrevo a decir que lo hizo usted también poeta, desde muy temprano. Esa ciénaga tan bella, majestuosa. El amor por la poesía, yo creo que nace con mi abuela, en un pasaje muy bonito. Es cierto que estudiar a la orilla de la ciénaga, las sensaciones que se reciben son muy distintas a las niñas y a los niños que viven hoy en Medellín. El solo frescor de la tarde y el adorno de la piel que produce la brisa, ¿cierto? Y contemplar el símbolo de libertad que es el cielo abierto, pues eso hace que uno piense distinto. Pero mi abuela, por las tardes cuando yo venía de la escuela, porque a la escuela íbamos, después de almuerzo íbamos a la escuela y a las 4 de la tarde de regreso a la casa. Y mi abuela estaba un poco antes de las 6 de la tarde en la casa, porque a mí me crió mi abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? La abuela se llamaba Amelia Arrieta, mi abuela materna, Amelia Arrieta. Entonces, mi abuela ella me decía, Chago, mira Chago, cómo se mueven las copas de los árboles. Mira lo que hace el viento. Entonces, yo miraba, yo embelesado con lo que me decía mi abuela. ¿Sí te das cuenta de lo que hace el viento, Chago?
Yo le decía, sí, abuela, pasa, pasa por los árboles y pasa por aquí. No, pero lo que hace con los árboles, mira bien, el viento está leyendo y ese sonido que tú escuchas son las hojas que el viento al leerlas las va pasando. Me pareció tan hermoso eso. Entonces yo seguía mirando y ya me entretenía por las tardes mirando el viento cómo jugaba en su lectura con las hojas de los árboles. Y la abuela me decía, al viento hay que entenderlo. Cuando entiendas el viento, vas a entender muchas cosas. Y yo le cuento que he tratado de hablar con el viento y ahora de mayor y es bastante complicado. Pero realmente el viento tiene un idioma que a los ojos es placentero. Ya ven ustedes, hablar con el viento podría ser el título de un poemario, perfectamente. Hablar con el viento. Esa escuela, usted no la terminó allí en Ayapel, sino que luego se fue a Corozal, a la escuela urbana de varones, anexa sí. a la normal. Mi papá, ¿Qué nos recuerda de esa experiencia en esta escuela? Lo primero, que entonces me pusieron a leer en una cartilla y cuando leí, el profesor dijo, pero tú tan chiquito no puedes hacer quinto. Tan chiquito no podía hacer quinto. Me pusieron a sumar, a multiplicar y a dividir. No me pusieron a restar. Recuerdo eso, no me pusieron a restar. Y me acuerdo de eso porque yo no soy una persona que reste. No me gusta restar. En la vida no me gusta restar. Entonces, pero también recuerdo que lo último que me pusieron fue a dividir, o sea, que sería lo último que yo haría en la vida. Esa es una experiencia que yo tengo súper hermosa de la escuela urbana. Y cuando terminé me dijeron, te vamos a pasar para cuarto, pero como el año se está terminando, termina aquí el tercero. Entonces terminé el tercero elemental y al año siguiente pasé a cuarto. Porque recuerda que allá debajo de la ceiba estábamos todos, de primero, segundo, escuchábamos las clases de todos los estudiantes. Y entonces me fue muy bien, porque eso posibilitó que yo terminara muy joven el bachillerato. Bachiller normalista soy yo, de la Escuela Normal Superior de Corozal. Un hombre que suma amigos y los multiplica. Podría ser una de las características suyas. La secundaria la hizo en el Liceo Carmelo Percy Vergara de Corozal. Hasta cuarto bachillerato. Hasta cuarto. Y luego... quinto y sexto entonces, o sea, décimo y 11 en la Escuela Normal Superior de Corozal. ¿Y qué experiencia le dejó pasar por el liceo, llegar a la normal superior? Usted es un normalista. ¿Qué recuerda de esa experiencia? Bueno, del Liceo Carmelo Percy Vergara, que era la mejor institución de Sucre, y quizás quizás no, era uno de los 3 primeros colegios del Caribe. Sí. O sea, los mejores estudiantes, casi siempre había uno del Liceo Carmelo Percy Vergara. Yo quería terminar en el Liceo Carmelo Percy Vergara, pero tuve un profesor español que le decían Caretabla. Él llegó a Corozal por el franquismo. El franquismo sí. Lo mandó a Corozal. Y entonces me enseñaba cosas como, por ejemplo, me decía que una buena lectura no era de acuerdo con el escritor, sino que la buena lectura era de acuerdo con la comprensión. O sea, puedes leer lo que tú quieras, pero si no comprendes no es una buena lectura. O sea, tú haces una buena lectura cuando comprendes. Y eso se me quedó sembrado. O sea, cuando yo leo y no entiendo, sé que no estoy haciendo una buena lectura, es como si no hubiese leído. Él tenía una tos porque fumaba mucho, inclusive murió de cáncer de pulmón. Y tenía 4 estudiantes, entre los que me encontraba yo, que dejaba en el salón al final de la clase. Y nos dejaba para hacer competiciones de lectura. Allí fue la primera vez que yo supe que el concepto de idea principal. Sí.
Fue la primera vez En esas que, competencias del en profesor. en esa competencia del profesor, supe lo que la... Y tuve la gran fortuna que nos prestara libros que en esa época estaban prohibidos, como Flor de Fango, de José María Vargas Vila, por ejemplo. Claro. Los libros de José María Vargas Vila. Siempre estuvieron prohibidos o durante un tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Y después conté también con una fortuna en el liceo, cuando estaba en tercero de bachillerato. El profesor Cabarcas, que es un profesor que yo recuerdo mucho, fue el que me prestó de la Tierra a la Luna, me interesó por Julio Verne, me puso a soñar, ¿cierto? Pues en el bachillerato yo no encontré así un profesor que me ayudase en el tema de la poesía. Bueno, ni en el bachillerato ni tampoco en la universidad cuando estudié español y literatura, tampoco lo encontré. Pero sí me encontraba unos amigos que trataban de componer canciones. Entonces, allí, pues si bien no son tan poéticas, Algunas sí lo son. algunas son, pero las, por ejemplo, Corozal va progresando como la cola del caballo que se la pasan peinando y ella creciendo para abajo. Tiene una planta de energía como no la tiene ninguna, donde el sol alumbra de día y por la noche con la luna. Eso es suyo. No, imagínese usted ese tipo de cosas, Claro. pues como cantándole al pueblo, o digamos, el desconcierto de un amor, lo que llaman el despecho. O sea que usted comenzó a escribir canciones desde muy temprano. Sí, Ah, qué sí, bien. sí, pero bueno, no soy un compositor, pero soy necio. Pero lo es, porque ha compuesto varias. Soy necio con esas cosas. Y bueno, usted luego termina en la superior de Corozal, usted es un estudiante rebelde en esa época, termina viviendo en un corregimiento de San Marcos, Sí. que se llama Las Flores. A ver, yo, cuando estuve en la normal, yo comencé a pensar qué podía yo hacer por Corozal. Y me convertí en una persona que iba a la emisora de vez en cuando. Y comencé a componer algunas cosas que leía los domingos, y era algo así como unos, digamos, unos versos protesta o versos críticos. Y en la normal, en el último año, Eduardo Rojas y yo fuimos los mejores alumnos practicantes. Y yo aproveché el liderazgo para dos cosas fundamentales. Primero, para criticar la misma normal de aquella entonces, y segundo, para buscar escenarios donde pudiese hacer manifiesto cerca al alcalde de turno por la falta de sitios donde entrenar béisbol, por ejemplo. Es decir, que yo fui como una piedra en el zapato. Ejercía la crítica siendo un estudiante. Sí, sí. Tenía un sentido crítico que no lo he perdido. Lo que pasa es que cada quien tiene su estilo. Y sin maltratar a nadie. Claro. Porque también aquí el control político que yo hago es un control político que no tengo por qué, digamos, lastimar la dignidad de ningún funcionario. Además, porque mi abuela que me crió me decía que yo había nacido para todo, menos para hacerle daño a las demás personas. Entonces no tengo por qué hacerlo. Y entonces eso me valió que me consideraran como, digamos, con ideas, con todo lo que piensan Ideas críticas. Con ideas críticas. Entonces, el nombramiento mío me salió para Las Flores Sucre. Obviamente yo ahí tenía más o menos cerca San Marcos en esa época, porque para ir de Las Flores a San Marcos uno se gastaba hora y media en motocanoa. Hora y media. Bueno, allí vivió una excelente experiencia, se le recuerda mucho en este corregimiento, tiene grandes amigos, allí tuvo su primer hijo.
Sí, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. David Santiago, sí, su sí. primer hijo, nació allí en Las Flores. Y luego ya un breve tiempo que usted pasa en San Marcos también Sí, como docente, sí, ¿cierto? claro, yo fui docente en San Marcos, En en el Colegio San José y en el Colegio de Bachillerato. y allí también tuvo una relación afectiva. Allí dejó también dos hijas, Sí. que son personas muy conocidas ahí en San Marcos. Y luego ya decidió usted venirse para Medellín. ¿Cómo es esa decisión y por qué elige No, Medellín? yo creo que hay una historia muy, muy bonita ahí, porque, a ver, cuando estaba en Las Flores, yo conocí una florana muy hermosa, pero muy hermosa, y tenía una relación clandestina con ella. Y yo me creía el rey del mundo, porque uno cuando está enamorado se siente como el rey del entorno, ¿cierto? Y además, como siempre he sido un lector de Petrarca, de Francesco Petrarca, el hombre de los dos cancioneros, pues hombre, yo estaba convencido que esa podía ser la mujer que se idealiza, ¿cierto? Pero me di cuenta a través de un alumno que ella no solamente acudía a las canoas conmigo por las noches de ensueño, sino que iba también con otra persona. Entonces concluí que yo no debía seguir allí, que lo mejor era buscar para dónde irme. Cuando estábamos en la normal, me devuelvo un poco, hicimos una excursión. Yo cuando vi las montañas comencé a tirarle besos, porque tenía una relación el tema de los árboles y el viento con las montañas que había agarrado de mi abuela. Que usted vio en su primer viaje a Antioquia. Claro, entonces yo comencé a tirarle besos a las montañas y me quedé aquí en Antioquia y me tocó duro, me tocó muy duro, porque me tocaba vender periódico, pues el periódico acá era El Colombiano, todavía cuando eso no existía El Mundo, pues el periódico El Mundo. Me tocó cocinar en casas de familia, mi abuela me había enseñado a cocinar las cosas más elementales y, y no me fui, no me devolví porque conocí al señor Óscar Hoyos y a quien en vida fue como mi segunda mamá, doña Fabiola Estrada de Hoyos. Me invitaron a comer un viernes por la tarde, por la noche, frijoles verdes con chicharrón y me quedé 9 años en esa casa. Si no me hubiese tocado devolverme. Y ahí comenzó a componérseme la vida. Lo acogieron como un hijo en la casa Me, de los Hoyos Estrada. de los Hoyos Estrada, no solamente como un hijo, sino que me brindaron una habitación con una cama doble. Imagínense, uno durmiendo en el piso, porque yo estaba en la radio, dando la hora en Radio Super y dormía en la alfombra de Radio Super. Y entonces Óscar Hoyos, que todavía vive, gracias a Dios, se dio cuenta de ello y después ya no quiso que me viniera a la casa de él. O sea, la invitación, estuve allí, me quedé por la noche, al otro día. Y cuando me vino acá, ¿y usted dónde duerme? No, yo duermo aquí en la alfombra. Entonces, no, usted debe seguir viviendo en la casa. Usted ha vivido de la voz, ¿cierto? Primero Yo, como voceador de prensa sí, sí, sí. callejera en Medellín y luego pasó a usted digamos, a animar algunas No, barras yo en los animé, barrios, no, pero primero animé en Griles. en Griles. Sí, Ah, ok. sí. Yo animé en el Grill Intermedellín, animé en Añoranzas. O sea, yo no me varaba, pero yo tenía una cosa muy clara. Yo creo que los jóvenes que están escuchando, que están viendo ahora, deberían tener un proyecto de vida. Todos deben tener un proyecto de vida. Es más, todos los seres humanos debemos tener un proyecto de vida. Y si creemos que terminásemos un proyecto de vida, comenzar otro. Entonces yo tenía mi norte, yo decía, yo voy a terminar mis estudios, primero la licenciatura en español y literatura. Yo estudié becado en la Universidad de Medellín, es la mejor universidad del mundo. Yo le agradezco a todas las autoridades, las que pasaron, las que están, las que vendrán en la Universidad de Medellín, porque yo nunca hubiese tenido con qué pagar para estudiar en la Universidad de Medellín. Y por eso yo me he preocupado. En el consejo me preocupé porque la gente estudiara con presupuesto participativo,
para buscarle posibilidades a la gente, ¿cierto? Porque sé que estudiar es muy duro, pero es más duro cuando uno no comprende que uno va es a aprender. Uno no va a estudiar, porque allá le marcan unas pautas a uno, y uno estudia en la casa, estudia en la biblioteca, estudia con los amigos, y lo sustantivo que uno tiene, lo sustantivo es que si a mí me preguntan de literatura colombiana, conozco. Si me preguntan de literatura hispanoamericana, conozco. No soy erudito, pero conozco, porque estudié a conciencia, porque aprendí, ¿cierto? Y después tuve la oportunidad de meterme en la política y allí logré estudiar Derecho. Yo la matrícula en Derecho sí debía pagarla, y cuando salí electo concejal, como el consejo tenía en esa época la posibilidad de pagar el 50%, lo pagaba el consejo y el 50% lo pagaba yo, por el derecho de ser elegido. Por eso yo digo, después de mi evento de salud, que fue una isquemia cerebral y después me descubrieron un deterioro renal, yo hice una promesa, se la hice a mis tripas, se la hice a mi alma, a mi corazón, que lo que me resta de vida yo lo voy a vivir es para servirle a la gente. Porque ya mis hijos están graduados, estudiaron donde quisieron, y creo que yo todavía le debo a Antioquia. Es decir, si Jesucristo me regalara otro corazón, no me alcanzaría para pagarle a Antioquia. Gran expresión. Tiene más de 40 años de vivir aquí, 45, 46, 47 años de vivir en Medellín. Estudió licenciatura en Español y Literatura en la Universidad de Medellín, Derecho en la Universidad de Medellín, Sí. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Constitucionalismo y Democracia de la Universidad de Castilla, en España. En Medellín también encontró una pareja, usted se casó aquí en Medellín, Sí. tuvo 2 hijas en Medellín, Adelita. Adelita Joana, que es la hija que yo más amo. Y Juliana. Y Juliana. Juliana es una negra hermosa, adorada, doctora en ciencias humanas. Es ahora quien coordina la Mesa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres. Tiene asiento en Bogotá y me llama mínimo 3 veces por día. Una conexión tremenda entre ustedes. Tremenda. Tiene una nieta usted que se llama Cristina. Cristina como Cristina Piña. Como la tía bisabuela. Como la tía bisabuela. Como la tía bisabuela. Y bueno, usted, hablar con Santiago Martínez siempre va a ser grato y siempre le va a quedar a uno faltando tiempo, porque es un hombre que, como usted mismo lo dijo, después de hacer una larga carrera en la radio, muy exitosa como comentarista, sobre todo de fútbol. Yo pasé por todo. Yo fui animador de tribuna, yo fui reportero, animador de tribuna, no, primero locutor relojero, es decir, daba la hora. Daba la hora. En una emisora musical. Yo también hice noticiero radial, ¿cierto? Comentarista deportivo. De fútbol, un gran comentarista deportivo, y después me propuse convertirme en el primer comentarista de fútbol de la ciudad. Una meta compleja porque todavía Weimar Muñoz existe, porque existe Guillermo Montoya Callejas, pero el comentarista deportivo es como la música, ¿cierto? Que si gusta, a veces el gusto está por encima de la profundidad del comentario. Muchas veces el gusto está por encima de la profundidad del comentario. Usted fue también locutor de música, tuvo programas de música exitosísimos en la ciudad que son ampliamente recordados. Yo monté Santi Super Show. Es recordado mucho y muy querido y todavía se le extraña en la radio local, sus comentarios lo llaman de vez en cuando para que participe, usted asiste gustoso, pero hay que decir algo que es muy importante también, digamos, para ya entrar en la recta final de la conversación, para no agotar su tiempo, es que usted pasó 5 periodos siendo concejal
de Medellín, 2 veces fue presidente de No, esta, 3 veces. tres veces 3 veces. presidente de esta importante corporación que representa a los medellinenses, y que usted es autor de un sinnúmero de propuestas Sí. que son ampliamente divulgadas y conocidas hoy. A ver, Háblenos a ver, de pongamos- ese periodo y de los 3 grandes logros suyos como concejal. ¿Cuáles fueron? Un poquito de humor, un poquito de humor. Yo tengo muchas cosas que mostrar, no tantas como el negro del WhatsApp, pero tengo muchas cosas que mostrar. Mire usted, digamos que lo más grande, y quizás yo creo que una política pública como esa pasará muchos años para que se vuelva a crear en Medellín y en Antioquia. Yo soy el creador de Buen Comienzo, de las escuelas populares del deporte, de las ludotecas. Nosotros fuimos los primeros, y lo hicimos, que propusimos que la educación en Medellín fuera gratuita, y lo hicimos. Es un gran logro, porque antes el estrato 2 pagaba 40.000 pesos y el estrato 3 pagaba 60.000 pesos, y volvimos a la educación gratuita. Cuando yo emprendo algo, mi querido Juan Carlos, téngalo por seguro que con argumentaciones y con posturas, el cómo se hacen las cosas tiene una valía enorme, se consigue. Cuando comenzamos a utilizar el presupuesto participativo con la decisión de las comunidades, nosotros montamos estudiar con presupuesto participativo. Esa es otra idea de Santi Martínez, ¿cierto? Y aquí en la asamblea, mis compañeros saben que lo que pasó en Arboletes fue una iniciativa mía, porque aquí se había discutido eso en muchos años. Y yo tomé las riendas abiertamente, y lo saben mis compañeros de Comisión Accidental. 17 comisiones accidentales hicimos, y íbamos tres diputados. ¿Para lograr qué fin? Para lograr, primero, salvar el volcán de lodo de Arboletes, y segundo, lograr los recursos para la erosión marino-costera y comprar los terrenos. El tema del geoparque es una idea de nosotros, porque ahí se hablaba de un ecoparque. Y aquí en los debates están en las actas que yo decía, si queremos plata internacional para ese sitio, tenemos que montar un geoparque que sea ecológico, cultural. Y así quedó en la ordenanza, que fue una iniciativa mía. Obviamente la presentó el señor gobernador, pero fue una iniciativa mía. Eso es un logro. Lo otro que me pareció trascendental para mí es que en la presidencia del año pasado nos tocaron dos cosas muy duras. Una, la contingencia de Hidroituango, y creo que manejamos con altura, con arropamiento, con solvencia de unidad ese duro inconveniente. Y también el tema de Sabia Salud, porque la idea con Sabia Salud era que aquí, inclusive, voces de compañeros de la asamblea quería que se vendiera, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y tenemos el respaldo de muchos compañeros que tampoco están de acuerdo con el tema de la privatización de Sabia Salud. Y queremos, ojalá tengamos, con la voluntad de Jesús de Nazaret y la voluntad de mujeres y hombres de Antioquia, la posibilidad de volver acá para trabajar bastante en la atención en salud, que es fundamental. Así que hemos hecho una cantidad de cosas que la política propicia, porque la política propicia que usted transforme. Usted no transforma de afuera, por muy crítico que sea. Usted transforma de adentro. De adentro es como uno encuentra los caminos para transformar. Ahora, se encuentra con unas realidades que son las realidades de la gente, las realidades sociales. Esas realidades son el desconocimiento de lo que alguien hace porque no le parece que tenga la capacidad para ese hacer. Y yo suelo poner el mismo ejemplo. La gente baila con la camisa negra, todavía baila con la camisa negra. Y uno pregunta,
¿de quién es la camisa negra? Y todo el mundo contesta, de Juanes. Y eso no es de Juanes, lo compuso Octavio Mesa, que en paz descanse. Así pasa con las ideas que uno trae. Hay muchas ideas, iluminando el deporte, para las canchas que tengan las luminarias como el Atanasio Girardot. Los escenarios son de todos y para todos. O sea que aquí un escenario de béisbol era para béisbol, pero también puede ser para rugby, puede ser para otros deportes. Sí. Y debemos cuidarlos todos. O sea que su trabajo ha estado centrado en la educación y en el deporte. La educación, básicamente educación y deporte. Yo trabajo por la vida. Yo amo la vida. Quiero que todo el mundo ama la vida, que la ame tanto, que la comparta, porque a mí me enseñaron a tenerle miedo a la muerte. Yo digo que muchos jóvenes, no sé si son mayoría o no, pero en el hoy los jóvenes no le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la vida. Y eso para una sociedad es grave, gravísimo. Por eso, si no le paramos bola a Medellín, por ejemplo, vamos a terminar con una ciudad lisiada. Medellín vive en sus calles la otra guerra y los gobernantes no quieren oír, no quieren escuchar. Pues si no quieren oír siquiera, menos escuchar. 260 muertes en el año por accidentes de moto. Esa es la otra guerra. ¿Quién para eso? Con cámaras, digamos, aprovechando la cuarta revolución industrial, pero también con educación, no llamándole a las cosas cultura, porque esa es otra cosa que nos ha segmentado la población, la cultura metro. Entonces, como la gente se porta bien en el metro y se porta mal en el centro, cultura centro. Se portan mal en el estadio, cultura estadio. Se portan mal en la Alpujarra, cultura Alpujarra. No, educación. La gente necesita esa educación. Ya lo han escuchado ustedes, es Santiago Manuel Martínez Mendoza, diputado de Antioquia, un hombre del Caribe que afincó en Medellín, que ha vivido aquí más de 40 años y ha trabajado por esta ciudad y por el departamento. Antioquia también es Caribe, Antioquia tiene más de 500 kilómetros de costa, sí, en el Caribe, así que bueno, es gente del Caribe que también ha ayudado a construir la grandeza de Antioquia. Muchas gracias, diputado, usted es un maestro y lo reconozco públicamente, mi afecto, mi cariño por usted, mi admiración. Hombre, Juan Carlos. Éxitos en todas sus actividades y bueno, siempre estaremos dispuestos a servirle. La vida hay que disfrutarla y gastarla como los ahorros. Moneda tras moneda. Y agarrar bien la moneda para que no se caiga donde no debe caerse. Día a día. Día a día. Muchas gracias a Fernando Jaramillo y Javier Castro por nuestro apoyo en audio y video aquí. Y la próxima semana nos veremos con el personaje de la semana el próximo jueves, que será la próxima oportunidad el diputado Carlos Ríos. Bienvenidos siempre y feliz tarde para todos.